Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Estamos en la charla abierta número 10 de la visión hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, que es por sus siglas TJC2, y es un gusto tener amigos ya de la casa, amigos del Zoom de estas charlas abiertas, y también tener amigos nuevos. Tenemos en esta sala pastores, diáconos, sacerdotes, tenemos amigos de Perú, de Bolivia, también de Uruguay y Argentina, y amigos de Corrientes, Córdoba, Mendoza y provincia de Buenos Aires. Así que vamos a ver, el título de la charla es El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué tienen que ver con el reino de Dios? La charla va a estar a cargo del director de la visión, el pastor Agustín Marsal, pastor anglicano, y vamos a iniciar con entregar este tiempo en oración, y vamos a estar acompañando en oración al pastor Marcelo Montenegro, de la iglesia de la comunidad cristiana Betel de la ciudad de Corrientes. Así que, adelante, le damos la palabra al pastor Montenegro. Gracias. Señor, nos presentamos como una sola persona, como una sola alma, delante de tu presencia. Queremos pedirte que nos limpies, Señor, en cualquier cosa que te hayamos fallado, cualquier pecado que hayamos cometido. Te pedimos que la sangre de tu Hijo pueda limpiarnos en esta hora. Queremos estar con la conciencia limpia y en paz delante tuyo y en comunión con los hermanos. Tu palabra dice que si confesamos, tú nos limpias y tenemos comunión unos con otros, porque hemos sido bautizados en el mismo Espíritu, Señor. Y pedimos que en esta hora ese Espíritu que está en nosotros pueda fluir, Señor, a través de la vida del pastor Agustín, que él pueda sentir ese respaldo tuyo, Señor, que él pueda percibir que más allá de todo lo que él ha preparado, de todo lo que tú has puesto en su corazón, eres tú, Señor, intentando hablar con nosotros lo que nosotros necesitamos escuchar en esta tarde. Nosotros bendecimos a tu siervo, bendecimos a nuestro hermano, reconocemos la carga que has puesto sobre él, la visión que le has dado para llevar adelante esta misión. Y queremos aquí, Señor, estar abiertos, sensibles, enseñables. Queremos ser niños. Queremos empezar a ver todo de nuevo, Señor. Queremos que nos enseñes cosas que nosotros no sabemos, que tú tienes guardadas para nuestra edificación, para nuestra gloria. Queremos recibir tu sabiduría, Señor, a través de tu siervo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana que se está sumando. Te pido nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para que podamos recibir edificación en nuestro espíritu, pero también en la mente, Señor, que seamos edificados, corregidos, instruidos. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias porque sabemos que tú haces mucho más de lo que pedimos o entendemos, Señor. Gracias por esta tarde, ponemos todo en tus manos, ponemos en tus manos la transmisión, la señal, el sonido, el audio, todas las cosas bajo tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Marcelo. Y verdad que no pretendo agotar el tema hoy, porque es un tema muy grande y de mucha profundidad. Así que yo diría, humildemente hablando, esto es un disparador, sabiendo que tengo aquí compañeros como Marcelo, como Enrique, que también tienen que aportar sobre este tema. Así que bueno, yo voy a compartir lo que
lo que bueno, he investigado un poquito, he estudiado un poco lo que podemos encontrar. Es interesante porque el tema es, bueno, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el reino de Dios. Es interesante porque Jesús habló mucho del reino de Dios. Una vez alguien me dijo, Jesús habló mucho del reino de Dios y poco de la iglesia. Creo que hay 2 veces que Jesús habla de la iglesia y mucho más veces, no me acuerdo el número, que habla del reino de Dios, ¿no? Y yo diría que muchas veces se pregunta, bueno, ¿qué es esta cuestión del reino, no? Está el reino, vino el reino, se fue el reino, ¿no? Es un tema muy lindo, siempre me ha interesado, y bueno, ahora vamos a tener la oportunidad de tirar algunas cositas, porque creo que, como digo, es un disparador, no pienso agotar el tema, pero sí podemos comenzar a tratarlo y a investigarlo, ¿no? Bueno, podemos afirmar que el Nuevo Testamento testifica que todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron con Jesús de Nazaret. Bueno, hay una primera, digamos, declaración, ¿no? Que todas las cosas del Antiguo Testamento, muchas de ellas, ¿no?, venían anticipando lo maravilloso que fue la venida de Jesús el Mesías. Esas promesas se encuentran en el Antiguo Testamento, por eso es importante conocer el Antiguo Testamento. Bueno, aquí tengo a Marcelo, a Enrique, a los 2 Enríquez. Vemos que algunas veces en el pueblo cristiano hay un cierto desconocimiento, ¿no?, del Antiguo Testamento, se conoce algunas cositas, pero en realidad uno tiene que entender bien todo ese proceso que ha habido en el Antiguo Testamento. Por eso es tan rico para nosotros cuando hay judíos mesiánicos, porque ellos toman desde el principio, judíos que se encuentran a Jesús, es como que arrancan desde el Génesis, ¿no? Y eso nos hace tanto bien porque vemos una unidad en la palabra y no una fractura de, algunos incluso dicen el Primero y Segundo Testamento, en vez de decir antiguo, ¿no? Como si fuera algo perimido, y en absoluto tiene una conexión directa con el Nuevo Testamento. El mensaje del Nuevo Testamento tiene sus cimientos en el Antiguo Testamento. Todo el Nuevo Testamento está basado en la palabra y los mensajes del Antiguo Testamento. Jesús decía que las escrituras del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo, o sea, hacia Él, ¿no? Jesús más de una vez le dijo, pero si ustedes conocen las escrituras, les decía a los fariseos y a otros, esas escrituras le tienen que llevar a mi persona, ¿no? Así que Jesús decía esto. Para entender la redención en el Antiguo Testamento, debemos ver la historia de la salvación como un proceso. Digamos, es un proceso. Uno ve en el Antiguo Testamento todo un proceso y entender que la cúspide, lo máximo de este proceso y su cumplimiento se realizan en Jesucristo. O sea, realmente allí vemos la expresión máxima en Jesucristo. Así que vemos el Antiguo Testamento como una historia de la redención humana, ¿no? Es una historia con una permanente redención que Dios está haciendo a través de este pueblo en esta etapa. El pueblo redimido por Dios es el con este concepto. El reino de Dios es el tema central en el antiguo. Después allí que hay todo un proceso que ya empieza con Abraham de cómo ir llevando a otro lugar, a un estado distinto al que comenzó. Digamos, un reino que ya vamos a... Sin embargo, la historia de la redención es incompleta sin el Nuevo Testamento. Ahí volvemos a que no nos podemos quedar en el concepto del reino que vemos en el Antiguo Testamento nomás, sino en el Nuevo.
complementado completamente. Sí, se escucha cortado. Agustín, se está escuchando cortado. Bueno, se ve que hay un problemita de conexión. Hola. Ahí se escucha Hola. bien. Ahí se está escuchando bien. ¿Ahí Sí, se escucha? sí, ahí se escucha ¿Se bien. escucha ahora? Sí. Bueno, Agustín, continúo. Agustín, avísame cuando vos querés que pase los versículos en el PowerPoint. Bueno, está bien. Bueno, continúo entonces con la charla. Todos los grandes acontecimientos salvíficos del Antiguo Testamento se cumplen plenamente en Cristo y su reino. Dios hizo, vamos ahora a ir a Abraham, Dios hizo un pacto con Abraham, incluían una nación formada por sus descendientes, una tierra donde vivirían Dios. Esto es muy importante. Ya con Abraham comenzó este caminar, este proceso que Dios comenzó con Abraham, tenía estas tres cosas como fundamento. Esta promesa a Abraham se convirtió en la base de la relación después hacia todo el pueblo de Dios, ¿no? Esta relación especial que empezó con Abraham, este pueblo especial que comenzó con Abraham, fue importante y se fue al pueblo. Así que el contenido de este pacto que hizo con Abraham tiene que ver con esta noción, un reino de Dios. Un reino de Dios donde hay un pueblo de Dios, un lugar donde está ese pueblo y bajo el gobierno de Dios. La idea de reino está en toda la escritura. Está en toda la escritura esta idea de reino que vamos a ver dónde empezó todo esto. Por empezar, vemos el reino de Dios plenamente en el jardín de Edén. Allí tenemos a Adán y a Eva, vivían en obediencia voluntaria a la palabra de Dios y a su reinado. Digamos que ahí sí estaba el reino. Había obediencia total, no había muerte, no había enfermedad. Era el reino de Dios. El ser humano, Adán y Eva, estaban en un estado de perfecta comunión. Y ahí podemos decir, estaba el reino de Dios. Claro, como sabemos tristemente, el reino fue destruido por el pecado del hombre. Entonces toda la Biblia nos trata de una restauración, ¿no? De una restauración de ese reino, ese estado en que estaban Adán y Eva y que se perdió, ¿no? Entonces toda la Biblia vamos a ver como una restauración y de un pueblo que quiere volver, o que Dios quiere volver a ese reino de Dios. Así que vamos a ver cómo es la revelación del reino de Dios en la Biblia. Esto es muy importante, esta parte que voy a decir ahora. El reino, como dije recién, estaba establecido en el Edén con Adán y Eva. Después de esa caída del pecado, con Abraham vino un reino prometido. O sea, Dios empezó a dar promesas a Abraham de un futuro reino que después se vivió con Moisés, el Éxodo, iban hacia una tierra prometida, hacia un reino. Hubo algo de ese reino, se vivió plenamente en la monarquía con David y Salomón. Ahí podemos decir que parecía, ¿no?, que Israel, el pueblo de Dios, había vuelto a ese estado ideal donde estaba Dios, estaba el templo, estaban las festividades, había prosperidad. Era
casi como que llegó el reino. Como sabemos tristemente, con Salomón cayó ese reino y ese reino eventualmente desapareció. Y ahí aparecen los profetas que vuelven a hablar de que Dios quiere restaurar, de que Dios quiere hacer un reino. Los profetas hablan de una salvación y de un reino también futuro. Y al final llega Jesucristo diciendo, el reino se ha acercado. Jesús es como que dice, llegó de vuelta el reino de Dios se ha acercado. Claro, tampoco estaba plenamente, hubo un acto de redención para que ese reino naciera de vida, muerte y resurrección de Cristo. Y al final de cuentas vamos a ver el reino consumado, totalmente pleno sobre la tierra, con el regreso de Jesucristo. Y el movimiento TJC2 tiene que ver con una preparación para la venida de Jesucristo. Así que vemos que con Cristo vino el reino, pero todavía no se ha instalado completamente en la tierra, pero Él trajo un reino. Dice, yo he traído el reino de los cielos, el reino de Dios está entre ustedes, está presente, ha comenzado el reino, se ha comenzado a restablecer el reino de Dios a través de la persona de Jesucristo. La historia de la redención es una serie de etapas en las que el reino de Dios se van como revelando. Es decir, en todo el Antiguo Testamento y después en Jesucristo hay como una revelación del reino que se va dando paulatinamente, gradualmente, va aumentando y va llegando a lo que va a ser la consumación final del reino de Dios sobre la tierra. Vemos que allí el reino revelado en el Edén, Dios es el creador y el hombre es su criatura. Se establece la base para entender el reino de Dios. Tenemos que mirar ese momento de la historia para entender a qué es lo que está apuntando Dios, cómo va a ser ese reino y cómo va a llegar ese reino a la tierra. Donde está el reino de Dios, Dios es soberano, es absoluto. En el Edén era total la obediencia a Dios. Por eso estamos, con la venida de Jesucristo comenzó el reino, pero todavía la humanidad no entera, no está bajo la obediencia absoluta de Dios. Dios es soberano sobre todo el universo, pero aquellos que siguen a Jesús sí están dentro de este reino, pero todavía el reino no se ha planificado y eso va a llegar en el cumplimiento de los tiempos con la venida de Jesús. Volvemos, toda la historia de Israel está imbuida, llena de las promesas de Dios, de los propósitos de Dios, de las promesas de Dios y de los propósitos de Dios que van manifestándose y tienen que ver con ese reino. Esos propósitos involucran tanto la realización de la salvación como el camino de la salvación. La realización de la salvación, pero también hay un camino. No es que la salvación es de golpe, sino también hay un camino que va recorriendo el pueblo de Israel y va también llegando. El aspecto más importante de la historia de Abraham, lo que Dios le prometió a Abraham. Le promete que los descendientes de Abraham se convertirán en una gran nación. Génesis capítulo 12, versículo 2. Ahí podemos ver los versículos. Esos descendientes... Agustín, ¿querés que pase el PowerPoint? Sí. ¿Paso el PowerPoint? Sí, pero retrasa mucho lo que estoy hablando porque no quiero detenerme. Seguí hablando, yo lo...
Bueno, Ok. ok. Bueno, también esos descendientes poseerán la tierra prometida, Génesis capítulo 12, versículo 7. Y esos descendientes serán el pueblo de Dios, Génesis 17, 2, 7 y 8. Así que ahí vemos algunos versículos que nos hablan de algo. Los descendientes de Abraham se convertirán en una gran nación, esos descendientes poseerán la tierra prometida, esos descendientes serán el pueblo de Dios. Ahí tenemos los versículos. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Vemos qué importante es la promesa de Dios a Abraham. Le está prometiendo, ¿no?, esto de un pueblo, una nación. Es como que también apuntara a que vuelve el reino de Dios. De alguna forma, ¿no?, es como un anticipo de ese reino que Dios quiere construir. Pero como sabemos, con Israel no lo logra construir, ¿no? Tiene que venir Jesucristo para que el reino realmente se establezca y comience. Pero ahí habrá unas promesas, un anhelo, un deseo de Dios muy profundo de volver a tener un pueblo que le obedezca, un pueblo que le siga, un pueblo que sea fiel a Él. Ahí hay promesas, ¿no? Es como que Dios quisiera que volviera el Edén de vuelta, esa armonía entre el hombre y la mujer a estos mandamientos. ¿Qué otros versículos tenemos ahí? Génesis 17, 2. Muy bien. Y lo más importante, bueno, aquí tenemos, entonces, y se apareció el Señor a Abraham y le dijo, descendencia daré esta tierra, la importancia, ¿no?, de una promesa de la tierra, ¿no? Y él edificó allí un altar al Señor quien se le había aparecido. Bueno, no es el tema de esta charla, pero es importante para el pueblo de Israel la tierra, ¿no? Un lugar donde, digamos, por eso este, es tan importante para ellos la vuelta a la tierra, que promesa allí de vuelta como que el reino va a tener un lugar físico concreto, ¿no? Y allí vemos esa promesa a Abraham. Muy bien. ¿Tenemos otro versículo ahí? Bueno, y hay un elemento muy importante. Bueno, aquí de vuelta tenemos otro versículo. Yo establezco mi pacto como pacto perpetuo entre tú y yo, y tu descendencia después de ti por sus generaciones, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Yo te daré en posesión perpetua a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que resides, toda la tierra de Canaán, yo seré su Dios. Bueno, aquí de vuelta vemos este patrón, ¿no?, de relación, obediencia, una tierra. Es como que Dios desea instalar su reino, ¿no? Y le está dando promesas a Abraham muy importantes. Y algo muy importante, que además del pueblo de Israel, se extenderá estas promesas de bendición no solo al pueblo descendiente de Abraham, sino también a los que físicamente no son descendientes de Abraham, ¿no? Y ahí vemos entonces, hay un anticipo de que esta bendición y este reino se extenderá no solo en los descendientes de Abraham, sino en otros, ¿no? Allí vemos Génesis 12, 3, 17, Romanos 4, 16 al 18, o sea, ya Dios en su mente y corazón había establecido de esto no iba a quedar en el pueblo judío nomás, sino que se iba a abrir a las naciones, ¿no? Dice,
dice que esto se va a extender, se va a ampliar a las naciones, y esa es una promesa muy importante, porque ya Dios le está hablando a Abraham de que esta bendición y este reino no va a quedar solo en ellos, sino que se va a ampliar. Y por eso la venida de Jesucristo, en un sentido, no tendría que haber sorprendido a los judíos cuando él comienza a hablar y, por ejemplo, habla con la mujer samaritana, ¿no? Y sana también a un romano, y sana a otra mujer que no era del pueblo de Israel. O sea, ya Jesús empezó a hacer cosas que Dios le había hablado a Abraham. La bendición se va a ampliar, se va a extender. El reino de Dios no va a quedar solo constituido en el pueblo judío. Y eso a los judíos les costó mucho entenderlo. Les costó mucho entenderlo, y por eso, bueno, cuando Pablo comenzó a predicar a los gentiles, bueno, hubo todo ese capítulo 15, de hecho, es decir, ¿cómo? Pero no podía abrir, se iba a abrir a las naciones. Bueno, no, hay una gran discusión en la iglesia primitiva, porque que se ha cumplido, ¿no?, lo que Dios le había dado a Abraham, y la gracia va a ir para otros lados, va a ir para otras personas que no son solamente el pueblo judío. Te he puesto por naciones delante de Dios, a quien él creyó, quien vivifica a los muertos. Abraham creyó contra toda esperanza, de modo que vino a ser padre de muchas naciones. Ya se empezó a ver esa promesa de Dios. Bueno, vamos a continuar. Los patriarcas nunca poseyeron el reino porque Dios quería revelar el camino para entrar al reino. Los patriarcas han revelado el reino, pero Dios no se los dio así nomás, sino que hubo todo un camino hasta llegar a la tierra de Canaán y establecerse allí. Un camino que es la revelación milagrosa de cuando ellos salen de la esclavitud, ¿no?, y salen de allí milagrosamente por la mano poderosa de Dios, hacen todo el camino del desierto y al final entran en la tierra de Canaán. Dios quería mostrar todo un proceso al pueblo de Israel. Iba a darles un lugar, un reino, pero no rápidamente, sino que iba a haber todo un camino. Bueno, como dijimos, hubo un momento de gloria en la nación de Israel, David y su hijo Salomón. Ahí parece que en esa monarquía se estaba cumpliendo prácticamente las promesas de que ese hombre, Abraham, que había venido de tan lejos, habían estado en Egipto, habían estado en el desierto, habían peleado para conquistar, y de golpe habían llegado a un momento sublime. Cuando tenemos la descripción que tenemos en la Biblia sobre lo que era el reinado de Salomón, lo que era el templo, lo que eran los bienes que tenían, lo que era la abundancia que había, la paz, es una cosa impresionante cuando uno mira todo eso, la sabiduría que había allí, que venían los reyes y reinas de toda la tierra, pero bueno, es como que casi estaba el reino, pero como ustedes saben, tristemente, Salomón se desvió, comenzó a idolatrar a través de sus esposas, y ahí de vuelta parece que este sueño del reino se volvió a perder. Cayó, y es increíble que Salomón, teniendo la revelación que tuvo, digamos, después cae en semejante idolatría. La verdad que es difícil entenderlo, pero así fue. Pero bueno, nos refleja un poco a nosotros, la raza humana, ¿no?, que podemos tener cosas tremendas de Dios y de golpe cometer errores graves. Es la condición humana.
No es que podemos decir Salomón era peor que nosotros, somos todos un poco así. Podemos estar en esa gloria, en esa revelación y de golpe desviarnos, caer. Por eso dice Pablo, tenga cuidado, el que está firme que no caiga, porque podemos estar en la más alta y de golpe desviarnos, ¿no? Algo de la condición humana. Pero bueno, el reino parecía que se había logrado y al final en poco tiempo se divide el reino, Israel, Judá, y en pocos años ambos caen, tanto Israel como Judá. ¿Qué pasó con el sueño del reino? Allí fue importante los profetas, ¿no? Pero en esto de Salomón podemos decir que había tierra seguro, estaba el patrón del reino presente, pero no así la perfección. El Reino Unido cumplía las promesas del pacto como una sombra. La sustancia sólida de ese cumplimiento está aún por llegar. Como dijimos, con el reino de Salomón no se cumplió el reino, pero hubo algo que ellos vieron, algo que podía parecerse a lo que en el futuro sería el reino de Dios. Digamos que una prefiguración se dice, ¿no? Un anticipo de lo que ese reino podría llegar a ser. Bueno, los profetas vuelven a hablar de la esperanza para el futuro. Se expresa en términos de vuelta de la idea del reino. Esta idea los profetas la trabajan, no se resignan a la pérdida del reino, sino dicen, va a venir un reino, ¿no? Los grandes profetas, Isaías, Jeremías, todos ellos están hablando también de un reino, ¿no? Un reino futuro ahora, un reino para adelante, un reino que tiene que ver con el Mesías y con el establecimiento de ese reino en la tierra. Se expresa la idea del reino revelada en la historia de Israel. La gran diferencia es que no estarán las debilidades que hubo en el reinado del pasado, como pasó con Salomón. El reino será restaurado en el contexto de un cielo nuevo y una tierra nueva. Acá ya estamos hablando del reino consumado en los tiempos finales con la venida de Cristo. Un cielo nuevo, una tierra nueva, algo va a suceder que va a transformar toda la realidad humana. Cuando el reino, pero los profetas hablan de esto, dan mucha esperanza al pueblo. Hay una continuidad entre el reino de Dios revelado en el Edén, como dijimos allá en el principio, y el reino de Dios revelado a través de la historia de Israel. Isaías habló de la redención de Israel en el marco de cielos nuevos y tierra nueva. Allí en Isaías capítulo 65, versículo 17 al 21. Así que vemos todo este movimiento del Antiguo Testamento anticipándonos. Ahora, ¿cómo es este Evangelio del Reino cuando llegamos al tiempo de Jesucristo? Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Acá en Marcos capítulo 1, 14. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Así que acá Jesús volvió a hablar del reino como que se ha cumplido el tiempo para que vuelva el reino de Dios a irrumpir en la tierra, ¿no? Dice que el reino de Dios es lo de los violentos y lo toman quienes, ¿no? Lo agarran, lo toman, lo entienden al reino, lo quieren vivir al reino. El reino de Dios se ha acercado. La conclusión del Nuevo Testamento es que el Evangelio cumple la esperanza del Antiguo Testamento con la llegada del reino de Dios. O sea, en Jesús, en el Evangelio, se concreta todo lo que venían viviendo y hablando en el Antiguo Testamento, y allí es como Jesús dice, en mí
está de vuelta el reino de Dios. Van a encontrar en mi persona todos los elementos de ese reino perdido, lo van a encontrar en mí y se va a realizar en mí. Así que, de vuelta, Jesús es central en lo que hace el concepto del reino de Dios. Él cumple toda la esperanza. Cada expresión del reino, el Edén, Israel, el reino profético, y ahora el Evangelio representa la misma realidad para cada una de esas manifestaciones del reino que hubo en el pasado. Jesús es como que es un resumen de todo eso que pasó en el pasado, en el Antiguo Testamento. Jesús dice, bueno, todo eso sucedió, pero ahora ha llegado, se ha acercado el reino de Dios y en mí se va a cumplir este reino. Claro, todos sabemos, no se cumplió inmediatamente en su primera venida, pero sabemos perfectamente que se va a cumplir plenamente con su segunda venida, pero con su primera venida fue ya el ingreso del reino. El reino de Dios ya está en la tierra. El reino de Dios se está moviendo en la tierra, el reino de Dios está avanzando en la tierra. Allí donde se hace la voluntad de Dios, ahí está el reino de Dios. Quiere decir que hay una avanzada, una vanguardia del reino antes de la venida de Cristo en la tierra. Y nosotros justamente, TJC2, somos parte de esa vanguardia que estamos avanzando, tomando avances sobre la tierra para que finalmente el reino se establezca totalmente. Así que la realidad del reino está en Jesucristo. Pero por eso decimos que toda la antigua, que Cristo transformó todos los términos del reino del Antiguo Testamento en una realidad en el Evangelio. Todos esos procesos que hubo en el Antiguo Testamento se concretaron en Cristo Jesús con la proclamación y la venida del reino de Dios a la tierra. Así que Cristo transformó todos los términos del reino del Antiguo Testamento en una realidad del Evangelio. Para poder vivir el patrón general del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, decimos que tenemos que ver el reino de Dios en Jesucristo. Entonces, definimos el reino de Dios como el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Donde se hace la voluntad de Dios, se manifiesta el reino. El reino no está hoy día en un lugar físico concreto, sino que el reino de Dios está donde se hace la voluntad de Dios. En todo lugar donde se hace la voluntad de Dios, donde hay creyentes haciendo la voluntad de Dios, ahí está el reino de Dios. Ya no es la monarquía o en Israel en un lugar determinado, o en Londres o en Nueva York. El reino de Dios está donde se hace su voluntad. Y por supuesto, a medida que muchos seres humanos hagan la voluntad de Dios, se va a ir aproximando y se va a ir agrandando sobre la tierra lo que se va a consumir plenamente con la venida de Jesucristo, con la instalación de su reino. Así que este momento ve como punto de referencia para cada uno de estos aspectos a la persona de Jesús. Jesucristo contiene en sí mismo el reino de Dios, el Evangelio en el hombre restaurado a sus correctas relaciones en Cristo. Estas relaciones abarcan toda la realidad, Dios, el ser humano y la creación. El Evangelio nos involucra a todos, no solo con Dios, sino con los demás seres humanos y el mundo. Podemos decir, el reino fue prometido. Primero tuvimos el reino, dejamos con Adán y Eva. Fue quizás el primer reino, el reino ideal, donde los seres humanos estábamos en perfecta armonía. Había un rey, había súbditos, había obediencia, había gobierno y había paz y prosperidad.
Ese fue el primer reino. Como sabemos, se perdió. Bueno, Dios siempre quiso volver a restaurar ese reino. No dejó al ser humano abandonado, librado a su destino triste de estar fuera del Edén, sino que ya comenzó todo un proceso de rescate, de salvación, ¿no? Ya incluso está anticipado allí en Génesis que de la mujer nacerá el Salvador, ¿no? Allí vemos de que ya se hablaba en el Génesis del Mesías. Claro, el reino entonces se le promete a un hombre, a un ser humano, a Abraham, a quien se le habla del reino, a quien se le dan promesas del reino. Después vemos, bueno, por supuesto, Moisés, ¿no? Toda la ley, todo lo que implicó esa ley. Y después vemos, quizás ideal, donde el reino parecía que se cumplía con David y Salomón. Esa monarquía donde Dios regía y gobernaba. Habíamos llegado, pero no, vino esa caída. Los profetas renovaron el reino y dijeron, cayó Israel, pero todavía viene un reino, todavía estamos esperando y va a venir ese reino en su momento y en su hora determinada. Con Cristo se ha acercado. Con Cristo el ha llegado a ti. Y en la segunda venida de Cristo, el reino será revelado en su totalidad y consumado completamente. Así que ahí tenemos, como dije, la idea del reino está en toda la Escritura. Vemos el reino de Dios en el jardín de Edén. Adán y Eva vivían en obediencia voluntaria a la palabra de Dios y su reinado. El reino, como dijimos, fue destruido por el pecado, pero la Biblia trata acerca de esa restauración, perfecto reinado de Dios. Así que vamos a decir, la revelación del reino de Dios en la Biblia, el reino establecido, como ya dijimos, en el Edén, el reino prometido con Abraham, con Moisés, el Éxodo, el reino prefigurado, un anticipo de ese reino, con David, Salomón, los profetas con una promesa profética de salvación. El reino se ha acercado, ha venido a la tierra Jesucristo en su acto de redención, el reino en su estado perfecto y hecho. Así que este evangelio estaba preconcebido para que en el momento preciso Dios enviara a su Hijo al mundo. Mientras tanto, hasta que hubiera el perfecto cumplimiento de los tiempos, ofreció por gracia una revelación progresiva, como se dice, de lo que llegaría finalmente en Cristo. Estas prefiguraciones del Evangelio tenían dos propósitos. Uno, esta revelación progresiva fue llevando al hombre pausadamente a una completa luz de la verdad. Fue como que gradualmente, por medio del Antiguo Testamento, se fue llevando cada vez más a una gradual hacia la verdad plena que iba a llegar en Cristo. Fue proveyendo el camino por medio del cual los creyentes del antes de todavía llegar ese evangelio. Era como todo una preparación. En el Antiguo Testamento como una sombra, una prefiguración de la realidad. Sin embargo, al creer en ella, el creyente del Antiguo Testamento podía acercarse a la realidad misma de la salvación. Por medio de Cristo, los santos de Israel porque en la sombra el creyente creía en la realidad de Cristo. Es como que Dios les estaba revelando a través de todo el Antiguo Testamento lo que iba a venir en Cristo.
De esta manera podemos ver que los creyentes veían en un acto salvífico, en los actos salvíficos del Antiguo Testamento con el gran evangelio. Veíamos un mediador sacerdotal del acto salvífico en el Antiguo Testamento, se relacionaba con el gran mediador sacerdotal de la salvación en el... Como dijimos, todo esto tuvo con el reino de Dios, ¿no? Ese reino, como dijimos, que tuvo, que se fue proclamando, que tuvo un momento que parecía que venía, después cae, pero con Jesús ya está en esta tierra de vuelta, está avanzando, está obrando milagros, sanidades, todo tipo de cosas. Está en un reino pleno donde el Señor será honrado como Rey y Señor sobre la tierra. Así que bueno, esta es la exposición que he podido hacer hasta este momento. Y bueno, personas o cosas que querrán comentar, no solo preguntas, sino si Marcelo o Enrique quieren agregar algo a esto del reino de Dios, bienvenidos. Pero bueno, es un tema muy, muy lindo para poder profundizar. Así que abrimos este espacio para diálogo a los que quieran a partir de este momento. Le damos la palabra al pastor Montenegro y a Enrique Víquez-Baker, a Enrique, nuestro amigo diácono de Mendoza también, que puedan estar compartiendo. Gracias, pastor Agustín. Muy bueno. A mí me gustaría mucho escuchar a Enrique, porque hace un mes estoy esperando escucharlo, y a mí ya me escucharon mucho la vez pasada. Bueno, puedo aportar un poquito. Te agradezco mucho, Agustín. Es muy difícil hacer el resumen que vos hiciste, porque son montones de historias las que están, ¿no? en ese espacio de tiempo. Pero yo creo también decir que el reino de Dios es un tiempo, no solamente un espacio, que seguramente vos lo sabés. Porque por el momento no está establecido en el espacio, sí, pero está establecido en el tiempo. Cada uno de nosotros, cada vez que tiene una experiencia espiritual profunda, es el reino de Dios que desciende en ese momento. Y después se va. ¿Por qué se va? Muchas veces se va porque inmediatamente nosotros queremos entender lo que pasó y ya eso no forma parte del reino. Entonces el reino se va. Toda la vida de Cristo, es decir, los apóstoles estuvieron con Cristo en el reino, durante el tiempo que Él estuvo, y después estuvo cada vez que se presenta. En este momento estamos viviendo un poco, en este tiempo que estamos acá juntos, vivimos también el reino. O sea que yo creo que uno de los trabajos importantes que tenemos que hacer todos es traer el reino todas las veces que podamos. Amén. Amén. Y para eso nos tenemos que olvidar de nosotros, que cada uno se tiene que olvidar de sí mismo, porque del vacío Dios llena. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar vaciados. Entonces viene Dios, y ahí está el reino. Amén. Qué bueno, Enrique. Marcelo, ¿querés agregar algo? Sí, muchas gracias. Muy buena como decía, también coincido con Enrique. Es una síntesis muy, muy tremenda la que hiciste, porque es un tema muy, muy grande, ¿no es cierto?
Pero gracias, porque es bueno también verlo así y, como decías vos, a partir de ahí poder hacer otras lecturas. Me parece interesantísimo el concepto que me voy a aprender del concepto de Enrique con respecto al tiempo. Esa es una de las grandes diferencias del Dios de Israel con el Dios de los otros pueblos, ¿no es cierto? El Dios de los pueblos está más enfocado en la materia, en el espacio. Por eso es que vamos a ver que en todas las culturas, que en el entorno de Israel, vamos a encontrar grandes monumentos, grandes templos, grandes edificios, grandes ciudades, cosa que Israel no tiene, nunca tuvo. ¿Por qué? Porque si miramos el origen de todo, en Génesis, vemos que la primera vez que aparece el concepto de santificar algo, como en el sentido de apartarlo, como apartarlo para Dios, lo primero que Dios santifica es el Shabbat. Y el Shabbat no es nada más que una cantidad de tiempo determinada. Y a partir de ahí vamos a ver que Dios nunca va a santificar el espacio. Cuando Moisés construye el tabernáculo en el desierto, el Señor le dice a Moisés que Él santifica el tabernáculo. No es Dios quien santifica el tabernáculo. Cuando Salomón construye el templo, no es Dios que viene a santificar el templo, es Salomón el que tiene que hacer santificar el templo. Dios nunca santifica el espacio, Dios santifica el tiempo, porque Dios es el Dios de los acontecimientos, como bien decía Enrique. Hay momentos sagrados, y esos momentos dependen de nosotros. Por eso Jesús dice, ustedes dicen que hay que adorar aquí, en este monte, y los judíos decimos que es en Jerusalén. Pero yo les digo que viene el momento que los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Entonces, es exactamente lo que yo coincido plenamente con lo que decía Enrique en esto. Este momento es un momento sagrado porque nosotros decidimos apartar este tiempo para hablar del Señor, para darle prioridad al Señor. Entonces ahí el reino se establece en ese momento. Y cuando pasa el momento, es irrepetible. La experiencia, lo que vivimos es irrepetible. Hay muchas cosas que yo hago así a través del internet y la gente me dice que quiere ver el video. Y yo le digo, no hay ni un video, no tengo ni un video. Porque lo que vivimos, el video no te lo puede, el video no puede trasladar el espíritu de lo que vivimos. Te puede trasladar la información tal vez. Pero el momento que vivimos ya pasó porque fue un momento sagrado, que se apartó un tiempo sagrado para el Señor, ¿no? Así que bueno, creo que el reino eso es lo maravilloso del reino, que hoy nosotros, depende de nosotros, traer el reino a nuestra vida cotidiana. No tenemos que irnos a ningún lugar. Amén. Muy bueno, amén. Muy bueno, Marcelo. Muy Gracias. bueno. Abraham Heschel, permiso, ¿no? Abraham Heschel es uno de los judíos que yo más admiro, teólogo. Él, André Neher, Martin Buber, que son los judíos más místicos, ¿no? Dice, los judíos no tenemos monumentos, los judíos tenemos momentos. Qué bueno. Claro, y uno puede ver que en esa línea está lo que predica Jesús del reino, ¿no? No habla de Jesús de edificios ni de lugares, al revés, ¿no? Estos edificios, dice, se van a caer todos, ¿no? Y como decía Marcelo, cuando dice no es ni en Jerusalén ni en Samaria, sino el Padre busca a los adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Y esto me parece que a los seres humanos no nos cuesta, ¿no? Porque siempre, incluso en la historia del cristianismo, uno puede ver grandes lugares, ¿no? Y quizás enormes catedrales, ¿no? Y parece que se vuelve a esta idea de que Dios está en un lugar, ¿no? Y que lo tenemos que poner ahí, ¿no? Y en realidad este concepto no es así. O sea, Dios no puede ser puesto en un... Pero como incluso los judíos decían, no, pero no puede caer Jerusalén si tenemos el templo, ¿no? Tenemos el templo y ahí está Dios. ¿Cómo los romanos van a destruir el lugar donde vive Dios? No les entraba, ¿no?
de que pudiera ser destruida el templo, ¿no? De vuelta estaban completamente errados en este concepto, ¿no? Así que yo creo que esto que dice tanto Enrique como Marcelo es interesante, lo del tiempo, ¿no? Dios tiene más que espacios, tiempos, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el tiempo que estamos viviendo ahora, ¿no? La humanidad. ¿Qué tiempo ¿no? Un tiempo también donde el reino se está manifestando de otra forma, por ejemplo, con esto del Zoom, ¿no? Se está manifestando el reino, ¿no? De una forma que no nos imaginábamos. No tenemos ¿no? Así que es muy interesante. Bueno, hay personas que quieran preguntar algo con respecto a este tema o aportar algo, ¿no? Que es un tema tan lindo que podemos seguir reflexionando. Sí. Agustín, podemos invitar al hermano Enrique de Mendoza que también pueda estar aportando. Sí, por supuesto, claro. Bueno, la verdad que yo me encuentro un poco en desventaja con ustedes porque son muy estudiosos en el tema de los documentos, ¿no? Para mí el reino de Dios, ¿no es cierto?, ya está. Con Jesucristo comienza, ¿no? Y nosotros vamos caminando hacia un momento hacia un tiempo de plenitud, donde el reino se va a manifestar con todos. Jesús está viniendo constantemente, ¿no es cierto?, a través de la persona que tiene algo, que necesita, del pobre, la persona que está sufriendo. Allí vamos encontrando a Jesús y manifestaciones del reino. Y este reino que comenzó con Jesucristo, porque Jesucristo vino a dar cumplimiento, ¿no es cierto?, a la promesa de Dios, cuando echa del paraíso a Adán y a Eva por su pecado, ¿no es cierto?, le promete un Redentor. Y todo lo que está escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es una historia de la salvación. Yo lo veo de esta manera, ¿no? Una historia de la salvación que va cumpliendo etapas a lo largo del tiempo. Una historia de la salvación que va tomando realidad, ¿no es cierto?, cuando Dios elige a Abraham para formar el pueblo. Y en ese pueblo tenía que nacer en algún momento ese Mesías que estaban esperando. Aquel que nuevamente iba a restaurar esa relación de amor entre el Padre y el Hijo que se había roto por el pecado original. Y bueno, el Salvador para nosotros es Jesucristo. Con Jesucristo comienza el reino. Un reino que verdaderamente, si vemos cómo está actualmente, ¿no es cierto?, donde hay una ausencia de Dios total, donde hay cosas que nosotros decimos, no puede ser que pase esto. Si Dios está entre nosotros, el problema es que no lo manifestamos, esa presencia del Señor en todos los actos de la vida. Pero el reino va caminando y vamos a llegar a la plenitud. Y la plenitud la vamos a encontrar, ¿no es cierto?, con la segunda venida de Jesucristo. Y bueno, vamos a participar de esas bodas del Cordero en la plenitud de la eternidad. Amén. Hay una boda del Cordero entre Jesucristo y la Iglesia, ese pueblo nuevo que reemplaza al pueblo de la promesa que fue el pueblo judío, y que ahora hay un pueblo donde tiene esa respuesta de la venida del Mesías y que va a llegar a la plenitud al final de los tiempos. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Amén. Yo pienso que el reino de Dios se está cumpliendo con todos los efectos que pueden haber, ¿no es cierto? Nosotros no, verdaderamente estamos llenos de imperfecciones, muchas veces se escucha la palabra de Dios, otra vez no le damos lugar en nuestro corazón, y bueno, van apareciendo todas estas cosas raras de los tiempos que nos tocan vivir, ¿no? Por eso yo creo que estamos en ese reino de Dios, aún imperfecto, pero que vamos a llegar a la plenitud al final de los tiempos. Amén. 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 Muy bien. Está el evangelista Otero, Gustavo Otero, que Bueno. podría también hacer un aporte.
también estudioso Sí. de la... Si podemos, a ver, no sé si anda su micrófono. Clara está presente, Clara es tu papá, si podrías llamarlo. Clara Otero. No está conmigo. Ah, no está contigo, bueno, ok. Bueno, se ve que aparte no está. Bueno. A ver. No sé si alguien más tiene preguntas, María, sobre esto. Bueno, pueden abrir su micrófono y hacer su aporte, los que hemos estado escuchando. Bueno, sí, cómo no. El que desee hacer algún aporte o pregunta, también me pueden la puede preguntar hacer. a Enrique Víquez-Baker, al pastor Montenegro, al hermano Enrique de Mendoza, pueden hacer preguntas al pastor Agustín. Sí. Están tímidos hoy, parece. Bueno, si no, bueno, María, si no hay más preguntas, podemos pasar algo de la visión, si querés pasar algo que tiene que ver con la visión de TJ o como te Bueno, parezca. podemos pasar para los hermanos nuevos que hoy se suman al Zoom, como Gachi Bardella, los hermanos que vienen de Córdoba. Podemos pasar los videos de la visión que explican un poquito, brevemente, lo que vos explicaste al principio. Y después podemos pasar algunas fotos de reconciliación, donde, como decía los tres, tanto el pastor Montenegro como el hermano Enrique, como el pastor Víquez-Baker y el pastor Agustín, cuando viene el reino de Dios, donde se hace la voluntad de Dios y donde hay perdón, arrepentimiento, restitución por los pecados, ahí está el reino de Dios. Entonces vamos a ver algunas fotos, ya que en la visión, en esta iniciativa de oración, es lo que apuntamos, a que haya esos momentos de acercarse al otro y abrazar la unidad, como buscando la unidad por la que Yeshua, Jesús, oró en Juan 17. Así que vamos a pasar los videos primero, ¿te parece, Agustín? Y después unas fotos para Sí, que me vean parece muy bien. cuestiones prácticas de cómo sería ese reino de Dios exclusivamente en una reconciliación. ¿Sí? Ahí vamos, ¿eh? Lo que vamos a ver ahora es un video de el fundador de la visión, que es el rabino mesiánico Marty Wallman, de Dallas. Hace 25 años recibió esta visión. Algunos de ustedes ya han visto este video, pero siempre viene bien verlo otra vez y recordar cómo fue ese proceso. Son 2 minutos y van a ver a un teólogo del contexto católico, Peter Hocken, que ya partió con el Señor hace 3 años, donde él explica la parte gentil, lo que corresponde en esa herida de la cual el pastor Agustín hablaba, entre judíos y gentiles, ambos creyentes en Jesús, esa herida que se produce, cada uno habla de su parte. Ahí van a ver, en este video van a ver, hay una reconciliación, o sea, eran amigos. Para llegar a esto, ambos tuvieron que hacer una acción de acercarse, de perdonar y pedir perdón, ¿no? Así que ya en ellos vemos el reino de Dios también. Ahí vamos. Ephesians 3 declares
that once the Jews and Gentiles are together, just by the very fact of our being together, of being unified, makes a declaration into the heavens that the Messiah, that Jesus, that Yeshua, was and is victorious in the atoning work that he made, and in the breaking down of the partition, the wall of partition, bringing Jews and Gentiles together. And it really decried the end of satanic control over the world and the return of the Messiah himself. It was a huge it was a huge vision when I first received it. I still get very excited about it, but I have to say I've mellowed as the years have gone by, because I see now that the process that God has taken us through, all of us together, there are about 12 of us, the process that he's taken us through over the years has borne so much fruit in restoring unity between Jews and Gentiles in the body of Messiah, that I feel in great part that was the Lord's heart to begin with, just to get us off the couch and moving in this direction, so to speak, and that would bear much fruit. And we have seen much fruit. We've seen great fruit from it. You know, from the Gentile side, this means that we have to confess the sins of the past. And so in the unfolding of TGC2 through the years since 1996, there has been always a concern that there should be repentance, confession of the sins that were committed, and particularly against God's order of Jew and Gentile, and therefore against all the sins that were committed, denying the place of the Jew and excluding a Jewish witness from within the church. Bueno, lo que acabamos de ver es la declaración de la visión, la sanidad en el cuerpo del Mesías de esa primera herida, de la cual Agustín estuvo hablando y dio un dato que era el Concilio de Nicea, aunque las heridas quizás vienen gestándose de antes, y vemos dos personas, justamente entre ambos, una expresión gentil de la fe en contexto católico y una expresión judío-mesiánica. Y si nosotros pensamos ahora, cuando hablamos de iglesia y del cuerpo de Cristo, y cuando hablamos de la novia, ya que estamos pensando en la segunda venida, siempre nos hemos percibido como nosotros somos la iglesia. Quizás cada denominación dice, nosotros somos la iglesia, pero para Dios hay una sola esposa. Dios no tiene dos esposas ni cinco, tiene una sola. Cuando Jesús, Yeshua, dijo, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, lo que tenía por delante era judíos y gentiles. Judíos, los que vienen, los hijos de Abraham, y gentiles, las naciones. No solamente paganos que se acercan a Dios, entran en ese árbol del olivo que hablaba el pastor Agustín, somos ramas injertadas, pero mientras no creemos en Dios, somos paganos, ¿no? No tenemos a Dios, al Dios que se ha revelado a un pueblo. Entonces, ¿cómo se hace para cumplir con lo que Jesús dice, Padre, que sean uno? No sé si alguno de ustedes, yo me lo he preguntado, digo, ¿cómo vamos a hacer esa unidad? Ahora vamos a mostrarles entonces algunas fotos donde hemos podido caminar, como muchos otros equipos de JC2 en todo el mundo, han podido caminar algún aspecto de reconciliación en sus naciones, que tienen que ver con situaciones de historia, y también entre congregaciones, pero básicamente siempre es la primera herida. Cuando en el Concilio de Nicea se descarta a toda la expresión judía de la fe, dejando afuera a los obispos judíos, y se conforma una iglesia que es netamente gentil, ahí es la herida, vamos a ponerle institucional, de esta herida, que tiene muchos siglos. Así que vamos a mostrar algunas fotos para que veamos cómo es en la práctica ese momento de que viene el reino de Dios a través de un arrepentimiento, una reconciliación.
Si me esperan un segundito, voy a estar compartiendo otra vez. Y después vamos a ver otro video cortito. Muchas gracias, Enrique. Gracias por sumarte al Zoom. Se tiene que retirar con toda la bendición. Muchas gracias por los aportes y por haber estado compartiendo, dándonos de tu tiempo para enriquecer esta charla sobre el reino de Dios. Muchas gracias. Y avisanos si puedes dar la próxima charla, ¿eh? Bueno. Chao. Chao, un abrazo grande para todos. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Chao, Enrique, un abrazo, ¿eh? Muchas gracias a todos. Gracias. Vamos a mostrar ahora algunas instancias de cuando esa herida se produce. Después vienen heridas subsiguientes. Cuando una herida no es sanada, esa herida tiene una infección y sigue creciendo en profundidad y se extiende y aparecen situaciones que son producto de esas heridas. Cuando no se sana una herida, hay mucho dolor y después ya no hay ganas de acercarse a quienes han producido esa herida. Bueno, acá estamos en Argentina. Esto fue en 2013 y vemos acá la Embajada de Israel, que vemos ya la plaza de lo que quedó de esa explosión de una bomba en el año 1992. Y nosotros, como grupo de oración, de intercesión de TJC2, vinimos hasta esta plaza a pedir perdón. Y acá estamos de varios contextos. Acá una hermana judío-mesiánica, una hermana anglicana, el pastor Agustín, anglicano, en caso mío evangélica, pentecostal, y en el centro tenemos a una hermana católica. Y estábamos acá orando, pidiendo perdón a Dios, restituyendo, ¿no? Reconociendo la indiferencia de la iglesia gentil respecto de todos los ataques que ha tenido Israel en Argentina, y también, si pensamos en la Shoah, la iglesia gentil, digamos, global. Este es un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de las hermanas valdenses que están todavía ahí en el Zoom, Utilia y Gaby, de Colonia Valdense, que son de la iglesia valdense. Acá tenemos a Julieta haciendo oración con ellas y arrepentimiento por las heridas causadas de la iglesia católica a los hermanos valdenses, ya en el año 1200, después de Cristo, por supuesto, donde hubo tanta persecución, tortura, muerte, y también la opresión de una identidad, ¿no? La historia del pueblo valdense es una historia muy rica, de mucha lucha de personas creyentes radicales que tenían un llamado de Dios a ejercer el sacerdocio universal sin la ordenación según la iglesia que era predominante en ese momento, la iglesia católica. Entonces Julieta, como católica, pudo hacer este pedido de oración, y fue algo espontáneo, no es que se planeó, sino que el Señor preparó ese momento, porque TJC2 es una iniciativa de oración guiada por el Espíritu. Lo que necesita es que estemos listos, y que el corazón esté preparado para caminar cruzar. Estamos en la reconciliación, hay una oración de diferencia. Es abrir la boca y decir, perdón, hemos pecado contra ti, contra tu pueblo, ¿no? Así que, bueno, este es otro ejemplo del año 2015, Argentina y Uruguay también, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de reconciliación con Portugal, intercesores de Europa, Estados Unidos, en Portugal, donde hubo una gran persecución a través de la Inquisición sobre el pueblo judío en Portugal. Y bueno, hay todo un informe, para el que lo quiera tener, un informe que está en español, con fotos, hay videos, de cómo fue todo este viaje de oración y arrepentimiento. Los hermanos fueron a todos los lugares donde hubo persecución y donde hubo ajusticiamiento de los judíos que no querían convertirse al catolicismo para profesar, o digamos, para poder mantenerse vivos, y también aquellos que eran descubiertos, que mantenían el Shabbat y mantenían sus liturgias y demás, también eran tomados y torturados, y bueno, con los finales no tan felices que todos conocemos.
Cuando el pastor Agustín habla de desencuentros, habla de esto, ¿no? Desencuentros y un mismo Dios y el desencuentro que puede hacer el hombre, ¿no? Bueno, vamos a seguir mirando otras fotos. Acá ya tenemos algo más actual, el año 2019. Acá hay un poco de todo, hay judíos y gentiles. Después de estar en una conferencia, que sería como una charla abierta, siempre había comida. Ahora tenemos el Zoom y tenemos pantallas. Tenemos que imaginarnos el tiempo de koinonía. Pero acá tenemos hermanos judíos, judíos mesiánicos, amantes de Israel, jóvenes, amantes de Israel, más jóvenes, personas de origen alemán, un poco de todo y de diferentes congregaciones, que nos juntamos ese día para escuchar testimonios. Y ahora vamos a pasar a otra foto donde a estos hermanos que dieron testimonio pudimos pedirles perdón. Estamos acá. Ustedes ven que tenemos como una ronda externa, y en el medio hay 5 hermanos. Estos 5 hermanos son judíos mesiánicos, son judíos que creen en Jesús como su Mesías, en Yeshua, y que el Señor los ha llevado a mantener la expresión judía de la fe, es decir, que no están en una iglesia, han estado en una iglesia algunos por un tiempo, pero el Señor después los llevó a buscar la identidad, la expresión judía de la fe. Por eso tenemos el hermano con una kipá acá. Este es un matrimonio, esta es una chica más joven, esta es una señora judío mesiánica también. Acá tenemos otra hermana judía mesiánica. Están en una ronda dentro de esta gran ronda, y acá estamos nosotros, de la iglesia gentil, católicos, pentecostales, evangélicos, anglicanos, armenios, todos pidiendo perdón a los hermanos por las heridas causadas al pueblo judío, por la indiferencia, y aún por las situaciones de justicia que no hemos resuelto en Argentina, que ustedes saben que son el albergue de los nazis en la época del año 1945, hace 75 años, el refugio y los pasaportes falsos a los enemigos, a los que causaron la Shoah. Y también tenemos a otras cuestiones como la Embajada de Israel, la AMIA, y después los eventos que tuvimos más actuales como la muerte del Ficas Nisman, el tratado con Irán, bueno, cuestiones que parece que se mezclan con la política. Como el pastor Agustín dijo, esto no es política, sino que toda vez que el pueblo de Israel es tocado, el Señor tiene una palabra en Génesis 12:3 que dice: será bendito aquel que te bendiga y maldito el que te maldiga. Entonces, dentro de las oraciones de TJC2, no puede dejar de estar el país y la condición que tenemos como nación delante de Israel, delante de Dios por los pecados contra la niña de sus ojos. Entonces acá tenemos un momento en que el reino de los cielos se expresa en el pedido de perdón. Y no solamente eso, de este grupito de judíos mesiánicos, de hermanos, salió el perdón. Ellos dijeron: los perdonamos. Entonces acá también, no solamente de un lado, sino el pedir perdón y también el extender el perdón. Son situaciones que no se pueden forzar, que solamente las guía el Espíritu Santo, y deben ser una actitud de humildad y de arrepentimiento genuino, para que el reino de los cielos venga, ¿no? Y acá tenemos la última foto. Quizás, Agustín, ¿querés explicar esta foto? Bueno. Muy bien. Acá estamos, bueno, desde la izquierda, en ese traje gris. Después, hacia la derecha, está un pastor evangélico de Mendoza, Rafa. Después tenemos a José Levin, rabino mesiánico. Después tenemos a un pastor anglicano que trabajó mucho con el tema del judaísmo. Él fue misionero años para una organización inglesa que se llama CMJ, que era la misión a los judíos. Y después, bueno, se me fue la imagen a mí. Acá está. Y después un sacerdote católico, Omar Di Mario, que es un sacerdote católico de acá de Argentina, que estaba presente. Así que vemos que en esa reunión había un pastor anglicano, un pastor evangélico, un rabino mesiánico, un teólogo anglicano y un sacerdote católico romano. Realmente algo increíble y maravilloso en esa reunión, ¿no? Una unidad en Cristo
no es que solo nos sacamos una fotito, sino que realmente hay verdadera amistad entre nosotros, ¿no? Así que bueno, es como que al acercarnos a esa primera herida que es con los judíos, también se van sanando las heridas que tenemos entre los cristianos. Digamos, es notable que, digamos, durante mucho tiempo ha sido muy difícil el diálogo de evangélicos con católicos protestantes, pero parece que cuando nos acercamos todos los judíos y nos reconciliamos con ellos, también se van sanando las heridas del cuerpo cristiano, ¿no? Es como por añadidura, Dios comienza también a sanar las grandes divergencias que hemos tenido entre las denominaciones cristianas. Por eso la sanación de la primera herida trae como efecto dominó la sanación de las otras heridas dentro del cuerpo cristiano. Así que aquí lo vemos graficado plenamente en esta reunión. Y tenemos acá otra foto, ya que tenemos la hermana Nancy de Perú. Nancy, si quisieras explicar brevemente esta foto, querríamos escucharte. Qué mejor que la expliques vos, que has vivido esta situación de perdón. Sí, fue una tarde muy emocionante, en verdad, porque fuimos a ver el Museo de la Santa Inquisición, ¿verdad? Pero estuvo cerrado. Y era también, como yo la primera vez, como que veíamos nosotras ver un museo, y como un museo, ver y nada más, ¿no? Pero fue una tarde muy preciosa donde aprendimos a pedir perdón por nuestros hermanos judíos, ¿no? Una tarde muy bonita, en verdad, sí. Sí, y una de nuestras charlas fue justamente el tema de la Inquisición, que tanto en España como en Latinoamérica tuvo un efecto devastador sobre el pueblo judío. Una de las charlas que hemos tenido en estas charlas, que ustedes creo que la pueden ver en YouTube, que es, creo que el título de la charla era la relación de amor-odio entre cristianos y judíos, ¿no, María? Así que podemos ver esa charla donde vimos el efecto terrible de la Inquisición tanto en España como en Sudamérica. Bueno, sería bueno mostrar ahora alguna escritura que tenga que ver, mientras voy pasando a la otra, brevemente un PowerPoint donde hay algo de escritura bíblica para poder ver esto, qué es lo que piensa Dios de esta división, qué es lo que Dios tiene en su corazón respecto de Israel. Y quizás mientras voy buscando este PowerPoint, le podemos pedir a Julieta y a Otilia, que ellas fueron las que estuvieron en esa reconciliación de católicos y valdenses. Les damos un ratito para que comenten un poquito cómo fue esa brevemente, ¿sí? Ahí bueno, fíjate que va a estar Julieta, ahí está, fíjate que esté las chicas, ¿no? Que esté Gaby también. Gaby, si podés estar abriendo tu micrófono, voy a estar compartiendo mientras ustedes comparten. Bueno, obviamente, como dijo Marcelo Montenegro, el pastor, una foto no puede transmitir el espíritu del momento en que lo hicimos o que yo lo viví personalmente, y cada vez que tengo que hablar de ese tema me siento otra vez tocada por ese momento en el que pedí el perdón, identificándome con aquellos que habían hecho tanto dolor, habían causado tanto dolor al pueblo valdense. Y bueno, es cada día
que veo esa foto o que recuerdo el momento, le doy gracias a Dios por haberme permitido hacerlo. Eso creo que es lo más hermoso que me pasó, ¿no? Fue una experiencia bien de TJC2. Qué bueno. Bueno, gracias, Julieta. Gracias. Valdense, conectadas, pero mientras se conectan, cuando nosotros pensamos en el pueblo judío, podemos tener muchas emociones, sentimientos, hasta ganas de ir a Israel, ganas de ponernos, de comprarnos algún recuerdo, algún shofar que se venda ahí en el mercado, como suele pasar, y a bajo precio. Pero qué bueno sería, como siempre, buscar qué es lo que dice Dios de su pueblo. Lo que dice Dios es que Israel es la niña de sus ojos. Y toda vez que Israel ha sido tocada, hemos tocado la niña de sus ojos. No sé si alguna vez lo pregunté en este ámbito, si alguna vez te entró algo en el ojo, o te has lastimado el ojo, o alguien te puso el dedo en el ojo, quizás como por accidente. El dolor que causa. El dolor que causa que no es absolutamente delicado el ojo. Por eso tiene pestañas, tiene un párpado, y podemos cerrarlos. El ojo, la niña, la pupila, Israel, la niña de sus ojos. Vamos a pasar ahora algunas escrituras que tienen que ver con esto. Las fotos son una parte, como decía Julieta, como decía el pastor Montenegro, las fotos son una parte, y la escritura es la parte de Dios, es lo que Dios nos ha dejado. Acá hay una escritura donde habla de la niña de sus ojos. Dice, la niña del ojo, también llamada pupila, es algo muy delicado, por eso uno la protege. No hay quien no tenga la pupila como uno de sus tesoros más preciados. Y la palabra es, guárdame como a la niña de tus ojos, ocúltame bajo la sombra de tus alas. En Zacarías 2:8 dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que los despojaron. Porque el que los toca, o sea, el que toca al pueblo de Israel, toca la niña de su ojo. Y más abajo dice, voy a hacer más breve la lectura, dice, Dios ve a su pueblo como la niña de sus ojos, su tesoro más preciado. Dios ha puesto su amor en el pueblo de Israel, y este pueblo es muy precioso para él. Y en esto, la elección de Dios es absolutamente soberana. Por eso cuando el teólogo Peter Hawking dice, nosotros hemos pecado contra Dios al cambiar el orden, al querer quitar del cuerpo del Mesías la expresión judía de la fe, judío-cristiana, no judío-mesiánica. Primero el orden, querer reemplazar a Israel diciendo que nosotros somos el Israel espiritual y que Dios ha cancelado el llamado sobre el pueblo de Israel. Y lo segundo es quitarlo, pensar que un judío tiene que dejar de ser judío para profesar su fe por Jesús. Quizás nunca lo pensamos antes, quizás esta sea la primera vez que escuchás este mensaje. Todos tuvimos una primera vez. Y a todos Dios nos fue quebrantando el corazón para poder hacer sus tiempos de oración en humildad y arrepentimiento. Bueno, acá hay más escritura, dice, en todas sus aflicciones Él ha sido afligido. Los que son papás o mamás en esta sala, ¿cuántos sufren cuando alguien toca a su hijo? Pues bien, para Dios Israel es su hijo, porque Él lo creó de un milagro. Sara, una mujer vieja y estéril. Abraham, casado con una mujer estéril. Algo imposible, pero no para Dios. Entonces, Israel es el hijo de Dios. Entonces, en todas sus aflicciones, Él ha sido afligido.
Cada vez que Israel es maltratado, Dios considera que su nombre mismo, su propia magnificencia está siendo blasfemada, porque el nombre Israel, la terminación él, quiere decir Dios. Entonces, en el nombre de su Hijo está el nombre de Dios. Y si hay algo que Dios cuida, y eso se ve en la palabra, es su nombre. Por su nombre muchas veces ha salvado a Israel, por su propia gloria. Ni nos atrevamos a olvidar jamás que quien toca a Israel para hacerle daño no quedará sin castigo. Las naciones y las personas saben por propia experiencia cuánta verdad hay en este pasaje. También debemos recordar que en quien hace bien a Israel no quedará sin recompensa. Eso es Génesis 12:3, que también el pastor lo mencionó. Así que acá hay más escritura. Esto estuvo en la presentación de hoy. La bendición y la maldición. Es tan importante la nación y su estado delante de Dios respecto de Israel. La condición de su corazón respecto de Israel delante de Dios. Porque aún así yo podría ir a Israel y bendecir la tierra, pero si yo no hago arrepentimiento por esta herida, todavía sigue vigente esa herida. Acá hay más escritura donde dice, voy a leer lo que está en rojo, el país que no te sirva perecerá, naciones enteras serán destruidas. No hay nación que si no ha pedido perdón a Israel, no haya tenido problemas o situaciones de las cuales le ha costado salir y todavía está en situación de conflicto. Y una de ellas es nuestra nación. Y acá vemos esa grieta, voy a pasar rápidamente porque así podemos ver un video. Esta es una grieta, parece un paisaje, pero pensemos simbólicamente en la grieta que hay en el cuerpo del Mesías. Es una grieta antigua, es una grieta vieja, y tiene 2000 años. Es una herida que necesita ser sanada. Y la sanidad es a través del arrepentimiento en oración. Y esto es el ministerio de TJC2, es una iniciativa de oración, se mueve por oración, y nosotros actuamos cuando Dios nos abre una puerta. Todos los eventos o charlas que hacemos son la coronación del tiempo de oración. Pero básicamente el combustible es la oración. Los que están hoy presentes en este Zoom, bueno, son respuesta a nuestras oraciones, y oraciones de otros que oran por Argentina también. Así que somos todos personas sirviendo a Dios, cada uno en su lugar, pero todos somos instrumentos de Dios. No hay nadie acá que no sea un instrumento de Dios. Las visitas que han venido hoy a este Zoom también son instrumentos de Dios. Hoy están escuchando algo, y Dios está poniendo una semilla en su corazón. Así que nosotros somos conscientes de que tal larga historia de opresión y sufrimiento tiene que ser tratada más a fondo, pero que no puede tratarse rápidamente y descartarse. No es un, bueno, discúlpame, sino que implica un compromiso en ese arrepentimiento. Las profundas heridas infligidas requieren tiempo y la gracia del Señor para ser sanadas. Se necesita un estudio detallado y oración prolongada. Es preciso hacer conocer ampliamente la historia y la problemática para estimular una respuesta llena de fe dentro de todo el cuerpo de Cristo. Porque cuando Dios nos muestra algo, también Dios espera una respuesta. La cruz espera una respuesta. Cuando el pecador ve la cruz, Jesús está esperando una respuesta. Cuando el Señor nos muestra la herida que hay en su propio cuerpo, Él también espera una respuesta de parte de nosotros. Y Él está dispuesto. En esto Él es el motor, el combustible. Y vamos cerrando este tiempo. Pastor Montenegro, ya vamos cerrando. Gracias por haber participado. Y esperamos verlo en 15 días. Y acá tenemos los pilares que son humildad, arrepentimiento, sanidad y reconciliación en el cuerpo del Mesías. Preparando la segunda venida del Señor. Ahí vemos el Monte de los Olivos, enfrente a la vieja Jerusalén.
la puerta dorada, la puerta de la misericordia. Esta es la puerta dorada donde el pueblo judío espera que venga su Mesías por primera vez. Donde también el pueblo de Dios espera que venga su Mesías, el Salvador, por segunda vez. Y hasta acá llegamos a compartir. Así que bueno. Señor, te damos gracias por esta reunión, te damos gracias por todos los que hemos escuchado, por todos los que han participado, y gracias porque tú sigues derramando tu palabra y tu bendición sobre cada uno de estos ministerios, y para que sigamos, Señor, construyendo y esperando la venida de Jesucristo y construyendo el reino de Dios en todo lo que podamos sobre esta tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.